¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, Historias Profesionales. Hoy tenemos con nosotros a María Victoria, psicóloga sanitaria, me has dicho antes, ¿no? Exacto. ¿Qué tal, María Victoria? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Antes de nada, claro, yo me he quedado aquí un poco confuso. Supongo que como el oyente, el tema de psicología aquí nos perdemos un poquito. Dentro de la propia psicología está el psicólogo que conocemos como siempre. Entiendo que eso es lo que se llama el psicólogo clínico, el psicólogo, el que se sienta contigo a hablar. ¿Cómo lo llamarías tú? ¿Cómo llamarías tú a la persona que siempre va a consulta? ¿Cómo es ese puesto de psicólogo realmente? Lo que pasa que esto es verdad que crea un poquito de confusión, porque lo tenemos entendido, ¿no?, en la población en general, que el hecho de ir a un psicólogo en una consulta, en un lugar privado, en un ámbito privado, realmente conlleva el que lo veamos como un psicólogo como tal clínico, ¿no? Como que lo percibimos así o le damos ese significado. Y no tiene nada que ver. El psicólogo clínico como tal es porque ha estudiado, ¿vale? Y ha hecho una rama en la que ha obtenido una plaza a nivel clínico. Y esto conlleva pasar por unas oposiciones. Si esas oposiciones se aprueban, entonces es cuando ese psicólogo sería como tal clínico. Tendría ese abordaje totalmente establecido de ese modo. Pero por otro lado, cuando hablamos de psicólogo sanitario, para ejercer como tal en España, una vez que se finalizan los estudios, lo que es la carrera, el grado, tenemos que pasar por un máster. Un máster que nos permite tener la titulación oficial y ejercer de cara a una consulta. Entonces, es clave en ese sentido. Por eso, como te comentaba Antonio, en la población en general es como que no se tiene totalmente claro esa diferenciación. Justo, creo que esa confusión, o sea, al final estaba yo. Al final pensaba que eras, como bien te he dicho al principio antes de este podcast, psicóloga clínica, no, o sea, perdón, te he dicho antes clínica, no sanitaria, ¿no? Eso. Exacto. Y de ahí la confusión. Exacto. Quería preguntarte primero, María Victoria, antes de nada, para que te conozca un poco el oyente, si nos puedes contar un poco tu trayectoria. Entiendo que ahora, bueno, siempre has trabajado de forma autónoma, ¿puede ser? La verdad que sí que tengo que admitir que llevo una andadura un poquito en este sentido distinta, ¿vale? Yo no comencé trabajando en Málaga. Es más, cuando yo me titulé, porque en mi época, que hace ya unos cuantos añitos de ello, no hablábamos de que la carrera fuera un grado. No consistía en 4 años, sino 5. Entonces, en aquel momento, yo recuerdo mis profesores de la facultad que nos generaban a nosotros, a los estudiantes, como un futuro un poquito desolador. Y en ese futuro desolador, ellos nos remarcaban o nos lanzaban comentarios como: vaya a estar luego, cuando terminéis la titulación, vaya a estar en el banquillo, vaya a tener que estar un tiempecito ahí formando muchísimo más, a la espera, va a ser complicado tener en cuenta esto, porque sí que era cierto que en aquel momento no había visibilidad. La psicología era un tabú mucho más grande de lo que lo sigue siendo a día de hoy. Entonces, en ese sentido, nos generaba como mucho miedo el finalizar o el acabar. Por lo tanto, cuando yo terminé mi estudio, realicé un máster, sí que es cierto que yo no comencé como psicóloga trabajando en una consulta con pacientes. Eso fue poquito a poco llegando después. Yo comencé en el ámbito de las personas mayores, en la gerontología. Eso me permitió abrirme las puertas a que la gente me conociera. Y por eso empecé a tener como mis primeros pacientes, pero no fue en Málaga, fue en Granada. Entonces sí que es cierto que para mí, cuando me llegaba un paciente, le daba un valor impresionante. Era para mí como lo más, porque nos lo habían puesto tan complicado en la carrera. Y luego, al salir, era tan difícil el hecho de que alguien decidiera venir a consulta, que le daba un valor bestial. Yo cuando alguien me llamaba, me sentía súper afortunada. Era como: wow, estoy consiguiendo un logro.
porque era muy difícil en aquel entonces, que de esto estamos hablando de hace unos 10 añitos. ¿Vale? Entonces, poquito a poco, yo no dejaba de buscar la manera de conseguir más cantidad de pacientes. Incluso estuve una época que los viernes por la tarde trabajaba unas cuantas horas en una clínica aquí de Málaga. Entonces, iba y volvía en el día. Yo salía de mi trabajo Desde de Granada. Granada, efectivamente, y me venía aquí a Málaga, trabajaba los viernes por la tarde, y podía ser un viernes, pero yo iba súper encantada. Yo a la vuelta podía estar hipercansada, pero como era mi meta o era mi objetivo, era a lo que yo me quería dedicar, porque a mí el trato con las personas me encantaba, pues para mí era la mayor de las satisfacciones. Era maravilloso acabar, llegar el fin de semana y decir, qué bien, he trabajado en lo que me gusta. Así que ha sido una andadura laboriosa, bastante difícil. Es más, a día de hoy, en muchas ocasiones, me cuesta creérmelo, cómo me veo, cómo me encanta mi profesión y el que ahora me encuentre tan a gusto en consulta, porque la gente como que quiere venir conmigo, ¿no? Me elige a mí. Es verdad que los veo súper comprometidos, valorando el trabajo que hago y eso es maravilloso, de verdad. Te da una satisfacción tremenda. Me llama mucho la atención, María Victoria. Claro, yo entiendo que el tabú hace 10, 20 años era increíble. Yo, a mi opinión, como creo que has mencionado tú también, creo que sigue siendo un tabú a día de hoy. No todo el mundo tiene la capacidad ni mental ni muchas veces monetaria de venir a consulta. ¿Cómo crees que ha cambiado la situación a día de hoy? ¿Crees que sigue siendo un tabú muy grande? ¿Crees que la sociedad aún tiene mucho que ver en el sentido de la salud mental? Pues lo que sigo observando, ¿no?, es que de siempre la salud estaba asociada a la ausencia de enfermedades o de afecciones, ¿no? Es como lo más relevante. Si no hay una enfermedad, no hay algo físico, bueno, pues lo demás, lo mental, como que no es importante. La pandemia hizo que esto cambiara, pero a pesar de ello, la salud mental sigue quedándose en un segundo plano, relegada a un segundo plano. Entonces, en ese sentido, sí que es verdad que para que funcionemos bien las personas, la salud mental se le tiene que seguir dando más relevancia o importancia, muchísima más. Porque para que en el día podamos ir a un trabajo, desempeñarlo, podernos relacionar de forma adecuada con los demás, crear vínculos sanos, eso es clave. Y ha sido una de las partes que ha pasado súper inadvertida, que no se le ha dado el valor que realmente tenía. Fíjate que tuvo que llegar una pandemia para que nos paráramos un poquito a mirar esto. Totalmente. Entrando un poco en esta situación, como has comentado, de la pandemia y en general sobre el sector de salud mental, ¿cómo dirías tú que está la situación actualmente, no solo en España, sino en el mundo en ese sentido? A nivel mundial, ¿vale? Evidentemente en países subdesarrollados queda todavía ahí muchísimo, pero en países que sí lo están a nivel europeo, en Estados Unidos, América del Norte, sí que es cierto que la salud mental como que la tenemos en este sentido más interiorizada y lo vemos como algo más común, más normal. Es como que vemos que es más necesario aún que aquí en España. Aquí vamos como un pasito por detrás todavía. Y eso que ha habido una transformación bestial, tremenda. Pero no lo vemos al igual que en otros países a nivel europeo, como te decía. ¿Crees que el resto de países europeos en ese sentido tienen mucho más normalizada la salud mental? Sí. Lo ven algo más natural. No se observa allí el que lo vean como un tema tabú. ¿Vale? Aquí en España muchas personas lo siguen asociando como si fuera malo, como si el hecho de ir a acudir a un psicólogo es porque realmente
tengo un problema a nivel mental gigantesco, enorme. Y la realidad es que no es así. Es que nosotros podemos ir a un psicólogo, a un terapeuta, porque estamos pasando por una mala racha, porque hay una situación que me está costando gestionar, porque tengo mayor inestabilidad emocional y no entiendo esto porque simplemente el hecho de que en un momento de mi vida pues no me veo bien. Y creo que para yo darme cuenta de determinadas cosas que no veo en primera persona y que me están repercutiendo negativamente en mi día a día, yo creo que es clave. Porque ganamos tantísimo cuando vamos a consulta. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer las personas. Nos llenamos de tantas cosas, tantos recursos, tantas herramientas, que eso nos permite ir con más fuerza y enfrentarnos al día a día o a esa situación que nos está costando gestionar o manejar de una manera totalmente distinta. Aquí entra lo que yo suelo llamar, supongo que el estigma, el peso de la etiqueta, oye, si vas a consulta, o estás mal, estás loco, estás tonto. Ese peso al final creo que sigue recayendo mucho, ¿no? En lo que se observa. Quería preguntarte a continuación, precisamente entrando en este tema de salud mental, de nuevo en España si quieres, ¿qué dirías tú, o mejor dicho, cuál dirías tú que es la gran razón por la que una persona acaba yendo a consulta? ¿Cuál es el mayor problema que tú observas sobre todo en la población? Normalmente cuando se decide esa persona acudir es porque ya se encuentra realmente mal. Se observa ese nivel en el que está cansado, abatido, sumamente triste o inestable, es decir, ya hay unos síntomas importantes, que eso es como lo que le da pie a ir a la última. Es como mis emociones me están haciendo darme cuenta de que hay algo que yo no puedo manejar. Hay algo que yo no sé cómo manejarlo incluso. Y eso es lo que esa persona le permite un poquito tomar la decisión de decir, tengo que acudir. Pero en muchas ocasiones yo observo que es como, no me queda más remedio. No lo vemos todavía con esa visión de, es que me va a venir bien, ya no solo porque me encuentre así, es que creo que cualquier persona lo necesita. Llegar a ese punto creo que todavía nos queda. Totalmente. Ahora sí, quiero entrar un poquito más en ti, en tu profesión, en tu día a día. Quería que nos contases un poco. Ya nos has hablado un poco de la diferencia entre un psicólogo sanitario y un psicólogo clínico. Ahora quiero entrar más en lo que yo llamo el día a día, ¿vale? ¿Cómo definirías tú cómo es el día a día de un psicólogo? Ya no sé si es sanitario o clínico, si es muy diferente, ¿no? ¿Cómo dirías tú que es tu día desde que te levantas hasta que te acuestas en casa? Si tengo que ser sincera, mis días son un poquito intensos. Por eso, en muchas ocasiones, para mí es muy relevante o importante el autocuidado. Autocuidado a nivel mental. Porque sí que es cierto que normalmente una sesión de psicología conlleva que tú tengas que tener en cuenta muchísimos aspectos, que tengas que trabajar mucho a nivel cognitivo. Porque cuando un paciente se sienta frente a ti, tú tienes que analizar muchísimas cosas. Tienes que saber cómo ese paciente funciona. Tienes que intentar devolverle una información de cómo lo ves para que él lo entienda. Entonces, sí que es cierto que yo en determinados momentos tengo que generarme ese autocuidado, que es clave para que yo lo pueda hacer bien. Pero sí que, si tengo que ser sincera, mis días, como te he dicho antes, son bastante intensos. Intensos porque a nivel familiar, bueno, pues tengo una serie de responsabilidades. Y luego, una vez que entro por la puerta, una consulta conlleva mucha preparación. Preparación en el sentido de agenda, recibir continuamente mensajes de texto, cambios de citas, más estar pendiente de lo que es el trabajo en sí de psicólogo.
Es un trabajo que, como he comentado antes, es muy bonito, pero también tengo que decir que es muy solitario. Porque tú puedes estar en un lugar con otras compañeras o puedes estar con más personas, pero la realidad es que tu trabajo es en tu despacho, contigo, con puertas cerradas. Entonces, no fomenta aquí, en ese sentido, unas relaciones importantes porque no es posible, no porque no se quiera, sino porque realmente cada una está en su trabajo con sus pacientes y es difícil. Por lo tanto, en el día a día, esa es la manera natural en la que se suele llevar esto a cabo. Al mismo tiempo, normalmente, si un poquito los oyentes quieren saber a cuántos pacientes se les suele ver, bueno, pues depende del día, ¿vale? Yo creo que para hacer bien un trabajo, la media tiene que estar entre 5 y 6 pacientes, con descanso. La mente tiene que un poquito rebajar carga. Y evidentemente hay días en los que hay que disminuir ese número de pacientes, porque esto requiere mucha concentración. Entonces, yo no me encuentro igual todos los días, nos pasa en todos los trabajos porque somos humanos. Aquí 1 hora con una sesión de un paciente equivale a nivel mental muchísimo más de ese tiempo. ¿Vale? Entonces, yo creo que más o menos ese sería mi día de trabajo. Luego, además, entiendo, después de toda esa carga, bueno, aparte de que cada paciente trae una historia completamente diferente y un problema completamente diferente, luego terminas tu día y, como bien has dicho, llegas a casa y tienes a una familia con la que seguir estando atenta. Exacto. Y para que yo también pueda, con mi familia, cuidarlos como merecen, en muchas ocasiones, debido a esa carga mental, tengo que hacer ejercicio físico. Porque es lo que más me ayuda. Al mismo tiempo, también he de decir que cuando tú sales por la puerta, tú tienes que ponerte unos límites. De voy a dejar el trabajo en casa. Perdón, voy a dejarlo en la consulta. Porque evidentemente, si yo me lo llevo, la carga que ya de por sí tengo, más el analizar, el darle vueltas, el voy a trabajar esto la próxima vez con este paciente, el fíjate cómo lo veo, son cositas que nos vamos llevando. Igual que el hecho de responder mensajes, el hecho de intentar estar pendiente del teléfono, es como un continuar. Entonces, en ese sentido, para mí es súper importante realizar un poquito de ejercicio físico. Me proporciona, yo creo que a todos nos proporciona unos aspectos, un bienestar extraordinario. Pero en mi caso, wow, es para mí fundamental. Cerrando esta primera parte, la que yo te he comentado antes, que es la parte profesional, ya no quería entrar solo en el paciente, en la persona que acude a consulta, sino en vosotros también, los psicólogos. ¿Cómo dirías que está el tema de las condiciones laborales dentro del mundo de la psicología? ¿Crees que, bueno, nos has hablado antes de que antes no había tanto trabajo, hablabas del banquillo que tú decías? ¿Crees que ha mejorado la situación? ¿Crees que ahora sí realmente podéis vivir de ello y que el sector está bien en ese sentido? En la actualidad sí que ha habido unas mejoras muy, muy buenas. Sin embargo, el coste que supone todo lo necesario para ejercer como psicólogo conlleva que evidentemente es verdad que estamos bien, que podemos vivir de nuestro trabajo, pero que al mismo tiempo tenemos que costearnos muchísimas más cositas, como es un autónomo, como es un local, como es pagar una cuota del Colegio Oficial de Psicólogos, como es una serie de aspectos como teléfono, luz, agua, los trimestres, un asesor, más algo que a lo mejor muchas veces no se tiene en cuenta. Y es que un psicólogo, una vez que ejerce, no deja de formarse. Esto no acaba nunca.
Porque es como que necesitas seguir ampliando y ampliando y ampliando tu formación. Es más, llegar a trabajar en consulta equivale a miles de horas de formación. La carrera se queda siempre tremendamente cortita. La carrera supone como una primera visión, pero donde realmente recoges cómo quieres trabajar, llega más tarde. A través de cursos, máster y experiencia en consulta. Entonces, hay tanto en lo que basarse para hacer un trabajo que es necesario seguirse formando. Justo iba a preguntarte por aquí, aunque voy a extender un poquito más la pregunta. Y es que iba a decirte, de cara, yo no sé si decirte al estudiante de psicología o a la persona interesada en psicología, precisamente, ¿qué consejo o herramientas le darías? Una de las herramientas para consigo mismo es que intenten no basarse todo el tiempo en ese objetivo de tengo que trabajar, tengo que llegar a trabajar lo antes posible. Yo creo que esto es un camino en el que en ese caminito, en esa andadura, vamos recogiendo, ¿vale? Vamos como creando una base. Vamos intentando darnos cuenta de muchísimas cosas. Y en ese caminito, poquito a poco, es como que va llegando la idea de ya puedo ver a un paciente. Yo creo que uno como psicólogo llega a un punto en el que se da cuenta de creo que me sentiría ahora preparado para estar frente a ese paciente. Pero para ello he tenido que realizar un trabajazo bestial. Entonces, lo que yo les diría a los que estén formándose y estén en el grado es que se lo tomaran esto con mucha paciencia. Que primero intentaran formarse bien y que eso llegará. ¿Vale? Si es en lo que quieren trabajar y son muy conscientes de que es la profesión a la que se quieren dedicar, llegará. Pero primero como cargándonos de todo lo necesario. Y cargándonos en un sentido de, mira, de la carrera me ha venido bien esto. Del curso que hice después me ha venido bien esto. Es como ir cogiendo esas armitas, ¿vale? Que nos van a venir fenomenal para ayudarnos luego y desarrollar nuestro trabajo como realmente queremos. Pero eso conlleva un tiempecito. Pues pasamos, María Victoria, a la segunda parte de esta entrevista, lo que yo llamo la parte personal o la parte con más chicha. Y primero quería preguntarte, nos has hablado ya antes de que en realidad a ti te encantaba y te encanta trabajar con gente. Pero voy a volver más atrás aún. ¿Realmente qué es lo que te motiva a decir a ti a decir quiero dedicarme a la psicología, quiero dedicarme a este sector? Desde siempre sí que es verdad que el hecho de trabajar con personas de cara al público, trabajar en la salud, ha sido algo que me ha interesado muchísimo. Lo que pasa que cuando vas finalizando tu estudio en secundaria, bachillerato, ahí es donde se te plantea específicamente el qué. Y ahí es lo que más me costó. A mí me gustaba medicina, me gustaba psicología. Sin embargo, sí que es verdad que en primero de bachillerato recuerdo que había una optativa, que fíjate, creo que a día de hoy sigue estando, pero no te lo aseguro, que es psicología. Que yo sepa, ¿no? No. Bueno, pues en aquel momento estaba, se podía cursar. Entonces tuve una profesora que es verdad que me motivó un poquito a la idea de, ostras, qué contenido más chulo. Y qué guay, ¿no? El trabajar así con personas, poderles ayudar de este modo. Es como que me generaba unas sensaciones muy buenas. Entonces, a raíz de cursar esa asignatura, cuando yo termino mis estudios, digo, venga, vamos a intentarlo aquí.
Y como te he comentado antes, Antonio, sí que es cierto que los profesores nos mostraban un futuro desolador. Pero eso en mí me generaba aún más el querer a toda costa esforzarme y el querer llegar al punto al que me encuentro a día de hoy. A pesar de que me lo ponían difícil, eso para mí me generaba el efecto contrario y era más ganas de trabajar en esto. Porque es como, sea un objetivo, una meta tan sumamente difícil, bueno, pues vamos ya por ello, a ver si lo conseguimos. Entonces me despertaba más fuerza de voluntad, más ganas, más motivación, seguir estudiando y formándome. Entonces, en ese sentido, el llegar aquí ha sido como los mejores proyectos de mi vida. ¿Vale? Porque evidentemente no ha sido un camino de rosas, todo lo contrario. Precisamente quería entrar ahora en ese camino, en esa trayectoria, tanto para bien como para mal. Como siempre le digo a todos los invitados del podcast, me gustaría ahora que señalases, porque entiendo que vas a tener un montón de pequeños logros, ¿qué día fue muy especial para ti o qué logro consideras tú que ha sido muy importante para ti? Si tuvieses que decirme un día que tú dijeses, wow, este día fue increíble, creo que conseguí algo genial, me sentí muy bien conmigo misma, ¿se te viene algo a la cabeza en concreto? Hay un día especialmente maravilloso. Y ese día fue hace aproximadamente 4 añitos. Yo, como he comentado antes, me dedicaba anteriormente a la gerontología. Trabajaba en Granada. Sin embargo, iba teniendo como mis pacientes en aquella zona. Y aquí venía, ¿no? Lo que os he dicho antes, ocasionalmente los viernes. Sin embargo, yo no dejaba de echar ofertas de trabajo, porque en todo momento en mi cabeza solo estaba la idea de trabajar en un centro, en una clínica, pero dedicarme exclusivamente a eso, no compaginarlo. Entonces, yo recuerdo en finales de mayo, principios de junio, de hace aproximadamente 4 añitos, un buen día que me llaman para hacer una entrevista de trabajo. Muchas veces como que eso te genera, ya de por sí, te genera una sensación extraordinaria, porque es como, me estoy acercando más a eso que quiero conseguir. Uh-huh. Pero si encima esa misma noche, después de haber realizado la entrevista, te llaman y te dicen que estás dentro, wow, eso fue bestial. El mejor de los momentos a nivel profesional. Yo recuerdo esa noche de estar tan emocionada que evidentemente no dormí. En mí estaba ese nerviosismo que todos hemos sentido alguna vez, tan sano y tan bonito, tan bueno, de que me da igual no dormir, que no pasa nada. Yo sé que al día siguiente voy a estar cansada, pero como me encuentro tan bien, como me siento ahora mismo tan satisfecha, me da igual todo lo demás. Entonces ese día lo tengo tan grabado en mi memoria que siempre lo voy a recordar. Por el lado contrario, María Victoria, ¿hay algún día en toda tu trayectoria, que seguro que lo sabe como todo el mundo, no sé si decir que fuese un día a olvidar, que fuese un día que lo pasaste mal, que tú dijeses en este caso, aquí la cagué, aquí lo hice mal, o de aquí aprendí un montón? ¿Se te viene algún día en concreto a la cabeza? ¿Algún mal recuerdo? Es verdad que como trabajamos con muchas personas y cada uno evidentemente tiene su temperamento, sus rasgos, trae una sintomatología. Bueno, pues es verdad que hay días duros. Sin embargo, recuerdo una vez estar en consulta y que en aquel momento trabajaba con unos adolescentes y recuerdo que estaban en la sala de espera. Había más personas y uno de ellos se sintió amenazado y comenzó a aplicar conductas de forma agresiva físicamente. Recuerdo incluso que una de las personas que estaba allí en la sala de espera
intentó como sujetarlo, intentó calmarlo. Este chico actuó de una forma en la que le rompió la camisa. Entonces fue una situación muy, muy complicada. Fue una situación en la que en esos instantes es como, wow, qué difícil. Porque tú vas normalmente con tu mente en la dirección de vamos a ayudar, vamos a intentar aportarle a esas personas unos recursos, unas herramientas que le ayuden en su día a día. Muchas veces tanto nos metemos en ese objetivo que se nos escapa que esto puede pasar. Y claro que puede pasar. Pero cuando lo presencia o lo vive en primera persona, es como lo que no quieres que ocurra. Entonces ese día fue complicado. Ese día inevitablemente me lo llevé a casa. Aunque yo quiera ponerme límites, pero somos humanos y este tipo de cositas pues pueden pasar. Cerrando esta parte personal, ¿vale, María Victoria? Quería preguntarte por último. Temas referentes. Dentro de psicología, nos has dicho antes que vuestros profesores, no sé si os hablaban de ese banquillo, os tiraban un poquito hacia abajo, pero quería por el lado contrario preguntarte sobre referentes. Personas que te han tirado para arriba, personas a las que tú has admirado, has considerado como un ejemplo a seguir. ¿Se te vienen alguna persona en concreto a la cabeza o más de una? Evidentemente, cuando realizamos los estudios universitarios, conocemos a muchos profesionales, ¿no? Y en esos momentos los vemos como dioses. Tenemos una expectativa hacia ellos tremenda. Yo recuerdo una profesora en la Universidad de Granada que era maravillosa. Es como que estabas deseando ir a sus clases, porque tenía tanta dulzura, te hacía ver que este mundo era tan bonito, que es verdad que me inspiró un montón. Yo la veía como, wow, magnífica en su trabajo. Incluso yo me planteaba en muchas ocasiones, jolín, ¿tendré esas habilidades que ella tiene para exponer, explicar y para aportar esa información en algún momento, un poquito yo, como lo hace ella? A día de hoy esa persona no se encuentra entre nosotros. Pero siempre es verdad que cuando estoy en consulta, viene a mi cabeza. Como que se ha quedado, ¿vale?, ahí ese referente que me hace en muchas ocasiones darme esa motivación. O cuando tenía un día un poquito más complicado, traer la imagen de esa persona a mi mente me ayuda muchísimo a continuar. Última pregunta ahora sí, de la parte personal. Yo esto lo llamo una pregunta filosófica, como siempre, y es, nos has hablado de que hace 10, 20 años la situación era regulera o mala. Nos dices que ahora ha mejorado, pero sigue haciendo mucho que hacer. Pero ahora quería preguntarte del futuro. ¿Cómo crees que va a cambiar el sector de aquí a, no sé si decirte, 10, 20, 30 años? ¿Cómo crees que va a cambiar la psicología de cara a un futuro? Actualmente, ¿vale? Si yo me baso en lo que he recogido en la actualidad, evidentemente cada año, cada mes que pasa, esto está mejorando. Es más, el gobierno invierte más cantidad de millones de cara a la salud mental y esperemos que esto siga siendo así. Entonces, espero, y para mí sería, lo más magnífico, igual que yo creo que para todos, el que lo fuéramos normalizando y naturalizando aún más, que aceptemos de verdad que no tiene que haber un perjuicio de cara a ir a un profesional de la salud mental. Que en algún momento digamos, pues mira, cuando lo necesite voy a acudir, porque sé que me va a hacer bien. Entonces, espero, y sería mi mayor deseo, que sigamos en esa línea de mejora. Que esto no acabe, sino que, aunque haya un poquito a veces momentos más complicados, que sigamos avanzando para que lo integremos bien la idea o asimilemos bien la idea de que es normal y natural ir allí. Igual que a otros profesionales magníficos. ¿Vale? Entonces, para mí sería
lo más deseado porque lo necesitamos las personas. Si no, esto nos va a pasar a la larga factura a la hora de desarrollar un tipo de conducta o un tipo de profesión o en alguna esfera de nuestra vida, lo vamos a notar. Pues por mi parte, María Victoria, hemos cerrado el turno de preguntas. Ahora quiero darle el turno un poco al espectador, al oyente. Te han dejado por aquí alguna preguntita interesante. Sin demorarme mucho más, te han dejado 3 preguntas, no sé si nos va a dar tiempo a las 3, así que voy a hacerte un par de ellas. Hay 2 que me han parecido muy interesantes. La primera dice, ¿cómo dirías tú, y voy a extender un poquito la pregunta, cómo se puede salir de una depresión? En mi caso te voy a decir también, diría cualquier enfermedad mental, cuando es tu entorno familiar quien la provoca. Muy buena pregunta, porque sí que es verdad que cuando tenemos ese ambiente, y ese ambiente en el que hemos vivido durante X años de nuestra vida, uno piensa que de ahí no puede hacer nada, que no tiene como margen de maniobra, que tengo que seguir ahí a pesar de lo que me provoca. Sin embargo, cuando yo como persona soy consciente y me doy cuenta de que se está ahí negociando mi salud mental, que esto me está causando unos efectos y unos costes demasiado dañinos hacia mi persona, yo creo que ahí hay que dilucidar o discernir si el permanecer ahí, el seguir teniendo una relación con ellos, el mantenerme de la misma forma que lo vengo haciendo, ¿es idóneo para mí o va a seguir jugando en mi contra? Colocarnos en esa tesitura es sumamente difícil. Sin embargo, si vemos en nuestra vida que hay determinadas relaciones, aunque sean a nivel familiar, que sabemos que es lo más costoso, que nos están causando estos efectos tan dañinos, hay que plantearse un poquito ese cuestionamiento y probar. Porque es como, hasta aquí, bueno, han sido mis padres, lo van a seguir siendo, pero no con la etiqueta de a lo mejor que yo le daba, el significado que le daba. Porque pueden ser mis padres, pero evidentemente no puedo ponerle en el significado que lo hayan hecho bien conmigo o que se hayan comportado bien conmigo. Tengo yo ahí que dilucidar y separar si en mi vida el que yo me mantenga ahí lo que me va a seguir generando va a ser que esto derive en una enfermedad mental, en una sintomatología patológica. Entonces hay que de verdad pararse y mirar un poquito esto. Una segunda pregunta que te han dejado. Nos has hablado antes de que intentas poner los límites entre tu consulta y la vida familiar. Nos has hablado antes incluso de deporte, de salud física para mantener a tu familia. Pero realmente, ¿darías algún tip más? Bueno, como bien dicen aquí, ¿cómo gestionas aparte tu trabajo para que no afecte en tu vida personal? Porque nos has dicho antes, por ejemplo, que también dentro de la propia consulta te llega más allá. Incluso te afectarás probablemente luego cuando estás en casa. ¿Cómo intentas separarlo todo realmente? En este sentido, hay que ponerse unos límites, pero unos límites más tajantes con uno mismo. Porque incluso cuando estamos aquí en consulta y salimos por la puerta, estamos tan metidas en el modo trabajo, Por eso digo. estamos tan enganchaditos a eso, que sin querer es como la tendencia de acción que nos sale. Aunque yo me ponga el límite, ¿no? Como que a nivel mental lo tengo muy claro que quiero hacerlo así. Pero en mí hay algo que me insta a que me tengo que poner a responder a ese mensaje, o que no pasa nada porque lo responda, que no me va a suponer tanto. Sin querer nos seguimos ahí quedando. Entonces, cuando yo me pongo esos límites, tengo que ser sumamente rígida. La consulta está cerrada a partir de las 8 de la tarde. No pasa nada porque yo responda a esa persona mañana.
No pasa absolutamente nada. Evidentemente, si hablamos de una situación límite, claro que sí, dependiendo de lo urgente e importante que sea. Pero por norma general, podemos aplicarlo de este modo. Dejar un poquito el móvil a un lado. Si hay algo importante, me van a llamar. Pero separarlo ahí, porque si no, es sumamente complicado. Y es más, tomar conciencia con uno mismo de que si yo no aplico ese descanso, esto evidentemente me va a influenciar para el día de mañana. Porque tiene que haber un parón. Mi mente no puede estar en ese nivel de sobreactivación 6 horas cuando he tenido 6 pacientes y luego seguir en el mismo estado. Yo soy la que tengo que parar ahí un poquito. Pues antes de despedirnos, María Victoria, quería dar pie a la última sección, la que yo llamo los minutos de gloria. Y como te he explicado antes de esta entrevista, esta sección consiste en que yo te dejo un par de minutitos y tú le das al oyente, me das a mí, le das a todo el mundo en general un consejo que tú consideres en general sobre la vida, sobre el trabajo, lo que tú quieras, que creas que todos debemos de escuchar. Algo que no tendemos a hacer las personas, porque evidentemente no nos han instruido o no nos han educado, y ha pasado muy inadvertido a lo largo de nuestra vida, ha sido el tema de pararnos a mirar al cuerpo. El cuerpo nos arroja muchísima información, muchísima. Nosotros nos detenemos simplemente cuando es verdad que esas emociones o sensaciones son ya enormes, gigantescas, son bestiales. Ahí es cuando sí o sí mi atención la voy a tener que colocar ahí. Pero por norma general es algo que no tendemos a hacer. Entonces, cada sensación que notamos, aunque sea pequeñita, cada emoción que aparece, el estado en el que me encuentro, es la manera que está teniendo mi cuerpo de comunicarse conmigo. Entonces, creo que es fundamental que intentemos hacerlo todos los días. Nos va a llevar muy poquito tiempo y vamos a darnos cuenta de muchísimas cosas acerca nuestra, que nos va a ayudar en todas las esferas de nuestra vida, en todos los demás. Ya no solo a nivel mental, ¿no? O a nivel emocional, sino en todo lo demás. Porque cuando yo conecto de esa manera y caigo en la cuenta de, me está diciendo esto mi cuerpo, eso me ayuda también a tener en cuenta cuando una persona me está diciendo algo, cuando se está comunicando de una determinada manera. Entonces genera unos beneficios tan extraordinarios y nos conlleva tan poquito tiempo que yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Pues María Victoria, muchas gracias por haberte pasado por el podcast. Antes de cerrar, quiero que me menciones, no sé si decirte aquí una persona, una profesión, incluso alguien famoso si tú quieres, una persona a la que de alguna forma a ti te encantaría escuchar en un episodio, en general. Alguien a que tú dirías, wow, me encantaría escuchar, hablar. A mí siempre me encanta alguien referente en el abordaje MDR, ¿vale? Que es la técnica que yo más utilizo en consulta. Y hay un referente bestial, porque cuando yo empecé a formarme en ese abordaje, para mí supuso un antes y un después. Y ese referente es Anabel González. Anabel González. Me encanta escucharla. Además me transmite una calma. Se explica tan extraordinariamente bien que es fabulosa. Entonces, en ese sentido, si en algún momento fuera posible, elegiría a ella. Pues ahora sí, María Victoria, muchísimas gracias por pasarte, por darme la oportunidad de entrevistarte para este podcast Historias Profesionales. Así que nada, gracias a todos como siempre por escucharnos y muchas gracias por pasarte. A ti, un lujazo.